Hola amigos, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Hoy estamos para entrar en el estudio de Juan capítulo 3, en nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Por supuesto, este es el capítulo que nos da esta frase tan popular, nacer de nuevo. Ah, es una frase tan conocida que algunas veces quizá la tomamos por entendida, ah, pero es una de las porciones de la Biblia más conocidas por los que estudian la Biblia, por los que dicen ser seguidores de Cristo Jesús. Y quizá por eso te advierto que puede haber más aquí en este capítulo de lo que podrías imaginar. Incluso podría haber lo suficiente en esta porción de la Biblia para desafiar todo tu sistema de creencias y sacudir tu mente hasta el punto de ser incómodo. Quizá no, pero te advierto de toda manera porque nacer de nuevo se ha vuelto excesivamente trillado y se utiliza en todos los contextos de la vida, pero sigue siendo una frase bíblica y por eso es necesario entender lo que dice en su debido contexto. Pensamos que el nuevo nacimiento equivale la conversión, ¿verdad? Poner su fe en Cristo Jesús. Claro que tiene que ver con eso, pero personalmente estoy convencido de que lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo en este pasaje tiene tanto que ver con la vida que vivimos todos los días como discípulos de Jesucristo, como el mismo acto de depositar su fe en Él. Vamos a ver porque el día de hoy vamos a estudiar los versículos 1 al 10 de Juan capítulo 3. Vamos a ver lo que dice. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Esto quiere decir que es miembro del Sanedrín. Los romanos dominaban el mundo, sus ejércitos mantenían la paz en Palestina, pero daban a los judíos cierta autonomía y el Sanedrín era el concilio que gobernaba la vida civil, la vida religiosa de los judíos en aquel entonces. Es decir, que Nicodemo es un hombre de mucha influencia y gran importancia también. Y dice en versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, a menos que nazca del agua y del espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Ahora amigos, tenemos que
hacer dos cosas el día de hoy. Primero tenemos que entender lo que Jesús está diciendo en su contexto. Entender lo que Él quiere decir con este concepto de nacer de nuevo. Y luego tenemos que asegurarnos de haber entrado en este concepto. Así que estas son las dos cosas que representan nuestra tarea el día de hoy. Comenzando en el versículo primero, tenemos a Jesús con este tipo Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante, perdón, de los judíos. Ahora, esta palabra fariseo es una palabra que representaba una secta de judíos en los días de Jesús. La palabra en sí literalmente quiere decir separado, apartado. Pues este grupo es un grupo de personas muy conservadores en cuanto a la religión. Creen las escrituras literalmente, así como escuchas, uh, dedicados a vivir una vida con rectitud, una vida pura, una vida según las escrituras y todas las tradiciones y todas las ceremonias y todos los rituales y un grupo élite. Nunca hubo más de unos 6,000 miembros de los fariseos. Era un grupo laico, como Opus Dei, digamos, que un laico podría ser miembro sin ser sacerdote o rabí, en este caso, a la misma vez. Más o menos para que puedas entender el contexto. Con el tiempo, ya por los días de Jesús, este grupo se había vuelto cada vez más legalista y ritualista. Y Nicodemo estaba entre los mejores de ellos porque se llama en el versículo primero un gobernante de los judíos, miembro del Sanedrín, como les expliqué. La mayoría de este grupo son fariseos y en el versículo 10 al final Jesús le llama el maestro de Israel, no un maestro, sino el maestro de Israel, que en nuestro idioma, tal como en el idioma de ellos, nos llama la atención, que no es un tipo cualquiera, es el maestro de Israel, considerado quizá como el maestro número uno en todo Israel. Y por eso, si los discípulos siempre están por allí con Jesús y ven acercarse a este Nicodemo, imagínate lo que están pensando ellos. Porque hace no mucho que Jesús limpia el templo, una explosión religiosa y social en aquel momento, y están pensando de que miran que viene el mero mero Nicodemo, que no sé qué, que viene a regañarnos o no sabemos qué. Me imagino que poco de drama en aquel momento, porque mucho rumor y emoción rodean a Jesús en este momento. Quizá por eso encontramos en el segundo versículo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Me pregunto, ¿por qué buscar a Jesús, Nicodemo? Uh, Nicodemo es el maestro de Israel. Jesús es hijo del carpintero, un bastardo, como decían muchos, y además es de Galilea y todo el mundo sabe que un judío en Galilea no vale nada. Pero el gran maestro le busca. Como les dije, tenemos que recordar que hace poco Jesús limpió el templo de una forma asombrosa, radical, dramática lo que hizo.
y miles literalmente de soldados judíos, romanos estaban alrededor. Nadie hace nada. Durante quizá 1, 2, 3 horas, quién sabe, que Jesús estaba dando vueltas por todos lados en ese templo grande. Me imagino que Nicodemo y los demás fariseos tienen sus preguntas. Ah, y además viene de noche. Ah, como digo, mucha especulación. Posiblemente Nicodemo tiene poco de miedo. ¿Qué van a pensar la gente si él, como el gran maestro de Israel, le busca a Jesús? Posiblemente podría ser una vergüenza rebajarse a este nivel, o simplemente quiere tiempo privado con Jesús. No, no sé. Nadie lo sabe. Pero sí tengo una idea que quisiera compartir con ustedes un poco más tarde. Pero quizá más me llama la atención el hecho de que sus palabras son increíblemente respetuosas. Le llama rabí, rabino, maestro. Ah, ¿Qué cosa? Ah, hmm. Y dice que sabemos, plural. Me imagino que está hablando en representación de todo el consejo y posiblemente otros fariseos más. Ah, Decirles la verdad, me imagino que los fariseos han quedado un poco complacidos por lo que Jesús hizo en el templo. La mayoría del Sanedrín son fariseos y los saduceos, la sexta, que es la competencia, tenían más que ver con el templo en sí. Pero, ¿cómo podría ser de Dios y ser tan poco ortodoxo? Posiblemente piensan que es un profeta, porque algunos de los profetas también eran pues no tan ortodoxos. Ah, pero sus palabras, las palabras de Nicodemo, no son realmente una pregunta, sino una declaración, probablemente seguida de una pausa inquieta con la esperanza de que Jesús llenara los espacios en blanco. No sé, alguna vez has querido hacer una pregunta, pero no sabes exactamente cómo hacerla, esperando quizá que la persona con la que estás hablando te ayude para decir que no sé qué, entonces esperas que la otra persona comience a hablar. Y en este caso Jesús entra por la puerta que Nicodemo le deja abierta, y este es el momento en que Jesús lanza la bomba que podemos ver aquí en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Ahora, tantas cosas que tenemos que entender aquí en estas frases. Primero, de cierto, literalmente, amén, 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 una palabra hebrea para decir que así sea. Los otros escritores de los evangelios usan de cierto, solamente Juan repite esta frase doble: de cierto, me imagino que así lo dijo el Señor Jesús. Y Juan usa esta frase 25 veces. Y aquí en este pasaje aparece 3 veces para hacer la división en el bosquejo de la enseñanza del Señor Jesús. Excepto que un hombre nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿De dónde vino esto? Es una sola declaración, y con esta declaración Jesús borra todo lo que Nicodemo representa y exige
que él, Nicodemo, sea rehecho, nacido de nuevo. Por eso digo que es una bomba que lanza el Señor Jesús aquí en este momento. Para muchos judíos, nacer judío es nacer en el reino de Dios. Perdón, yo nací judío, por eso estoy en el reino de Dios. Ah, pero la frase nuevo nacimiento o nacer de nuevo ah, son para Nicodemo, me imagino, una bofetada en la cara. Aunque no es una frase desconocida, una frase usada en los días de Jesús como se usa hasta el día de hoy, pero no entre los judíos, es lo que te digo, porque nacer un judío es nacer en el reino de Dios. Pero Nicodemo seguramente piensa en sí mismo como una persona buena, religiosa, devota, que ya no tiene necesidad de nada, porque Dios está a su lado y todo está bien. Y hay muchísimos hasta el día de hoy que piensan igual. No lastimo a nadie, soy sincero en lo que creo, trato de guardar los 10 mandamientos y la regla de oro, así que espero que esté bien. Uh, espero llegar al cielo. Así piensan tantas personas, pero desde el principio Jesús con esas palabras le llama la atención a Nicodemo. Oye, es cosa de vida que está en juego aquí. Hoy en día parece que muchos solo piensan en la necesidad de hacer el corte final, no están pensando en cómo vivir en este momento, en esta vida presente. Uh, pero nada de eso es el problema, porque la cuestión es que el reino de Dios está cerca. No estás en el reino, es lo que Jesús está diciendo y lo que Juan el Bautista decía también, está cerca. Y Jesús aquí está diciendo a Nicodemo que Nicodemo no puede verlo. Y eso le da el sentido de experimentarlo sin un nuevo nacimiento. ¿Alguna vez has estado en una oscuridad tan densa que ni siquiera puedes ver tu mano frente a tu cara? Ah, Tal vez por esto es que Juan menciona que Nicodemo viene de noche. Un señor sumamente preparado, estudioso, recto, pero que no puede ver por la oscuridad en que está. Un poco más tarde, en el versículo 19, Juan escribe, y esta es la condenación, que la lucha ha venido al mundo, que la luz, ¿qué dije? Que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nicodemo viene de noche, tiene que ver, no sé, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Un poco más tarde, Juan capítulo 11 y el versículo 10, Jesús dice que si un hombre camina en la noche, tropieza porque no hay luz en él. En Juan 13, el versículo 30, justo después de que Jesús dice que será traicionado por uno que está en la mesa, dice que Judas salió inmediatamente y fue de noche. No es solo la vida futura,
lo que está en juego. Es la vida. Así nomás, la vida pasada, presente, futura, la vida en este momento. Claro que tiene que ver con el destino eterno de uno, claro que sí, pero tiene tanto que ver con tu realidad actual en este momento. Y por supuesto, Nicodemo, como muchos hasta el día de hoy, no lo entiende. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, por favor, con todo lo que estoy diciéndote, no creas que estoy diciendo que el nuevo nacimiento no se refiere a lo que sucede cuando depositamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Claro que sí, así es, y Pedro también lo menciona en este contexto en su primera epístola. Solo digo que es mucho más que eso. Y también en el contexto bíblico, les he comentado antes que la palabra salvación o el verbo salvar y todo esto cuando aparece en la Biblia pocas veces se refiere a la salvación en el sentido de ir al cielo en el momento de la muerte. Tiene que ver con la vida actual. Tiene que ver con el futuro, pero con el tiempo presente a la misma vez. Ah, Nicodemo, como fariseo, como judío, estaba esperando un reino físico. Juan el Bautista y Jesús están dando vueltas diciendo que el reino de Dios se ha acercado. No es que haya llegado en el pasado, no, se ha acercado, ya está cerca. Pero hay muchos que no pueden ver lo que está delante de su cara. La realidad de la vida siempre está a nuestro alrededor. Siempre, siempre, siempre. Ah, así que tenemos que entender la lucha que tiene Nicodemo esperando un reino físico y Jesús viene para hablar de un nacer de nuevo. Ah, no es solo, amigos míos, decir una pequeña oración y pensar que, bueno, ya todo está bien. Es el comienzo de toda una vida. Ah, al igual que nosotros hoy día, los fariseos decían en muchas ocasiones, ver es creer hasta el día de hoy. Jesús le dice lo contrario. Jesús está diciendo, creer es ver. No, yo tengo que ver para creer. Jesús está diciendo, no. Tú no ves porque no crees y tienes que creer para ver todo lo que no ves. Hay que pensar en eso un poco, ¿no? Pero esta frase, nacer de nuevo, ¿qué significa nacer de nuevo? Nicodemo hace dos preguntas y ambas comienzan de la misma manera, ¿cómo puede? El segundo está en el versículo 9, ¿cómo puede suceder eso? Y la primera pregunta, la que estamos considerando ahora mismo, la frase nacer de nuevo, no era desconocida para Nicodemo. Jesús no lo inventó. Casi todas las religiones extranjeras que Nicodemo conocía utilizaban este concepto del nuevo nacimiento para hablar de la conversión a su religión. Así fue con el misticismo egipcio, en aquel entonces, el zoroastrismo de Persia, e incluso muchas formas de creencia griega y romana. Así que el concepto es un concepto conocido en aquel entonces, pero no entre
los judíos. El concepto se utilizó comúnmente en el discurso cotidiano, al igual que lo hacemos hoy día, en muchos aspectos de la vida. Y seguramente para cualquier proselitismo a una nueva religión, incluyendo al judaísmo. Pero los judíos pensaban que no necesito nacer de nuevo porque yo nací judío. Qué suerte, qué bendición. Y por eso ni Nicodemo, ni los fariseos, ni nadie entre los judíos consideró que fuera parte de la creencia judía, en el sentido de que tú y yo la enseñamos el día de hoy. La necesidad de que seamos rehechos, renacidos como hijos de Dios. Y por eso podemos entender que Nicodemo está confundido. Jesús es un rabí, obviamente tiene el poder de Dios sobre él, como dice Nicodemo. No puede estar hablando de forma literal, ¿verdad? ¿Salir del vientre otra vez? ¿Cómo puede ser? En esta ocasión Nicodemo está pensando de una forma demasiado literal. Y puede ser que nosotros que creemos en la inspiración de las escrituras, que podemos ser igualmente culpables de vez en cuando de centrarnos tanto en las palabras que no vemos el concepto, la idea global. Así que esto es para entender un poco el contexto de esta frase, nacer de nuevo. Y es cierto que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, eres judío, eres el gran maestro, eres miembro del Sanedrín y todo esto, pero no puedes ni ver el reino de Dios sin rehacer tu vida, nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es ese ello? ¿De qué está hablando y cómo es posible entrar en este nuevo nacimiento, en el reino de Dios? Ahora nos dedicamos a la segunda parte de nuestra tarea el día de hoy. Versículo 5, donde Jesús respondió Jesús, de cierto, te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Ahora estamos en la segunda parte del mensaje de Jesús, de cierto. Primero es necesario nacer de nuevo. Ahora le agrega más información todavía. Te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. El segundo cierto. Antes debes nacer de nuevo. Todo esto que explicamos antes para poder experimentar o ver en las palabras de Jesús o otro sentido, obtener el reino de Dios. Pero ahora debes nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios, nacido de agua y del Espíritu. Ahora, esto es lo que siempre he oído y enseñado, es decir, hay un nacimiento físico y hay un nacimiento espiritual, y seguramente es una buena ilustración y ciertamente es posible que esto es lo que Jesús quiso decir. Pero, para ser honesto, hay otra manera de entender estas palabras en su contexto. Y cuanto más miro esto, más me inclino a pensar que esto es lo que Jesús quiso decir y lo que Juan y Nicodemo escucharon y entendieron. Que no estaba hablando de la necesidad de un nacimiento físico y otro nacimiento espiritual. En el estudio de la Biblia, siempre decimos que el contexto es el punto de comienzo, claro, de acuerdo. Pero también en este sentido,
tenemos que entender el contexto histórico, literario, cultural. En otras palabras, tenemos que pensar, hmm, ¿qué escuchaba Nicodemo? ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Antes de hacernos la pregunta, ¿qué veo yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué me dice a mí? Cuidado, primero tenemos que pensar qué escuchó esa persona en su cultura, en su contexto, en, en su forma de pensar. Y cuando pensamos en eso, nacer del agua es el agua del bautismo. Es decir, el bautismo de Juan y de Jesús. Lo que ellos estaban haciendo, ese es el contexto inmediato. Y, según entendemos, fue un bautismo de arrepentimiento en preparación para el reino de Dios que se ha acercado. Ah, significa que antes de que pudieras seguir al Mesías, tenías que reconocer que tu vida está totalmente corrompida por el pecado. Y solo entonces es uno preparado para una nueva vida en el Espíritu. Ahora, por favor, no que hubiera poder en el bautismo de agua para lidiar con el pecado. No digo esto, era el reconocimiento del pecado. Es decir, estableciendo una actitud de arrepentimiento, de cambio, para poder entrar en este reino que se ha acercado. Tampoco estoy diciendo que hoy día hemos de bautizarnos antes de poner la fe en Cristo Jesús. No, miles de veces que no. Simplemente estoy tratando de ponernos en el contexto del momento para mejor entender las palabras de las Escrituras. Nicodemo está buscando una reforma religiosa y política. Por eso es fariseo, porque él cree que los judíos no son tan fieles a la ley como han de ser, y por supuesto los romanos estaban controlando el país y él quiere reforma política también. Y Jesús en este caso le está diciendo que necesitaba arrepentirse y apartarse del pecado que él no cree tener para permitir que el Espíritu de Dios tomara el control de su vida. Y les voy a decir que pocos fariseos en este momento están dispuestos a someterse al bautismo de Juan o de Jesús, porque según ellos están bien. Es el resto del mundo que está mal. Nosotros somos los religiosos, los que estamos bien, y todos los demás no están bien porque no son como nosotros. Lamentablemente es la actitud que de vez en cuando encontramos en iglesias cristianas hasta el día de hoy. Así que estos dos conceptos, nacidos de agua y del Espíritu, van juntos, no se pueden separar. Son principios claves del estudio bíblico, como les explicaba, el contexto y el contexto de cultura, historia, idioma, y también otro concepto es la comparación de las escrituras con las escrituras, y en ambos casos me inclino a pensar que el nacimiento de agua del que Jesús habla aquí señala uno de los grandes temas de su época, el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. Y esto también sale del Antiguo Testamento. Ezequiel 36, versículo 24 en adelante, que aún no se ha cumplido totalmente, sino que fue anunciada por Jesús mismo. Dice Ezequiel: yo pues los tomaré de las naciones
y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas, los purificaré de todos sus ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que las pongan por obra. Ahora Nicodemo pudo haber entendido esto, porque ahí podemos ver los dos elementos: agua para la purificación, el arrepentimiento, y el nuevo espíritu, es decir, un nacimiento espiritual. Ezequiel no es el único profeta que dice esto. Isaías capítulo 44, los versículos 3 al 5, además de Ezequiel 36, 24 al 27, pero Isaías también utiliza estas mismas figuras juntas en el mismo contexto. Y hasta Tito, cuando Pablo le escribe a Tito, en Tito 3, versículo 3 al 7, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y esto para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Utiliza la misma combinación del lavado de agua, representando el arrepentimiento y el Espíritu para hablar de nuestra salvación del pecado. Sin embargo, este mismo pasaje en Tito deja claro que se trata de una obra de la gracia de Dios, no de un esfuerzo humano ni para completar algún ritual prescrito. Así que, por favor, no estoy diciendo que hemos de bautizarnos primero, que la salvación es por el bautismo. No dije eso. Y si no quieres aceptar lo que digo, está bien, porque hay muchas personas que creen al contrario y todos creemos en el mismo Jesús, ¿verdad? Solamente estoy diciendo que en el contexto histórico, cultural, lingüístico en que Jesús y Nicodemo tienen este encuentro, a lo mejor esto es lo que Jesús quiere decir y lo que Nicodemo puede entender, porque viene del Antiguo Testamento. Uh, Hay, en otras palabras, una realidad física y una realidad espiritual, y necesitamos ambas cosas. En versículo 6 de Juan 3, otra vez Juan 3, versículo 6, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Tendemos a ver esto como una línea dibujada a través de la cual no se puede pasar. O es físico o es espiritual. Y yo creo que en realidad Jesús está diciendo lo contrario, que ambos deben estar juntos. Tienes vida física en el mundo físico y necesitas tanto la vida espiritual en el mundo espiritual, en este momento en el mundo físico, una vida que solo puede ser producida por el Espíritu de Dios operando dentro del corazón nuevo que Dios nos ha dado. Y no creas que esto es tan extraño.
Es lo que Jesús dice a continuación en el versículo 7. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Por eso digo que Jesús está citando de los profetas. Nicodemo, no es algo extraño decir que los hombres deben nacer de nuevo, uh, porque en todo lo que hemos visto estamos hablando de un segundo nacimiento de lo alto, pero combinado con el nacimiento físico que todos lo tenemos. Y en este contexto ambos se fusionan. Y las palabras de Jesús, les es necesario nacer de nuevo, plural, no singular, para decirle a Nicodemo, Nico, el problema es común a todo tu pueblo, a cada ser humano. Uh, la naturaleza, dice Jesús, ilustra esta verdad. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. El viento no se ve. Y todo esto, por supuesto, pero aún así se ven sus efectos, se oye, se puede sentir, pero no se ve. Y el Señor Jesús está simplemente diciendo lo mismo. Y lo mismo es cierto de nacer del Espíritu. Es algo invisible, pero se siente, se ve, y los resultados también son tangibles. En Ezequiel capítulo 37, la visión del valle de los huesos secos y la regeneración, representando la regeneración de Israel como la obra del viento, como símbolo del Espíritu Santo. Ahora, después de todo esto, después de este bombazo, Nico queda totalmente impresionado. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder eso? Es su segunda pregunta, ¿cómo puede? Y en versículo 10 respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel, hombre? ¿Y no sabes esto? Estoy citándote las escrituras. Ezequiel, Isaías, hombre, ¿cómo es que no entiendes? Nicodemo, tal como nosotros, debe saber que el plan de Dios nunca ha cambiado. El nuevo pacto no es un plan B. Una vez más, esta discusión sobre el nuevo nacimiento no se trata solo de la conversión, como a menudo lo presentamos hoy día. Nicodemo debería haber sabido estas cosas como el gran maestro de Israel. No podía haber sabido acerca de la muerte, entierro y resurrección de Cristo, por supuesto, pero pudo haber sabido acerca de la necesidad de nacer desde arriba, desde lo alto, por la obra redentora del Espíritu Santo. Y por eso, amigos, que estoy inclinándome más a creer de esta forma que Jesús está hablando escritura con el gran maestro de Israel. Y por eso Jesús no está anunciando un cambio en los planes de Dios, sino lo prometido desde hace siglos atrás. Es decir, ha llegado el momento. El reino de Dios se ha acercado y Jesús está totalmente sincronizado entonces con Juan y le está llamando la atención a Nicodemo, que Nico,
que no estás tan bien como piensas. Hombre, tienes que arrepentirte de tu pecado, porque a pesar de guardar la ley y todos los detalles que ustedes mismos han añadido a la ley, no estás tan bien, hombre, porque todos somos pecadores. Así que Jesús no presiona a Nicodemo para tomar una decisión como hacemos hoy día. Hay que pensarlo, aunque más tarde queda claro que Nicodemo le escuchó y ha nacido de nuevo. Porque al final de la historia de Jesús contado por Juan, vamos a ver que hay evidencia de un nuevo nacimiento en la vida de este Nicodemo. ¿Entiendes tú lo que Jesús está diciendo acerca de este nuevo nacimiento? Y no te pregunté si te habías convertido. En lo personal a mí no me gusta este verbo convertirse o conversión, porque esto muchas veces da la impresión de que estamos entrando en una nueva religión. Y no es esto, es un cambio total, un cambio sobrenatural. Uh, y sin duda es el primer paso en conocer a Dios, nacer de nuevo, por depositar fe en Cristo Jesús. Pero que entiendas que no es algo tan sencillo que lo haces una vez para siempre y ya estás bien para llegar al cielo. No, es el comienzo de una nueva vida, con valores nuevos, con pensamientos nuevos, con todo, y a veces implica amigos nuevos y prácticas nuevos, hábitos nuevos. Y si te pregunto si entiendes realmente lo que es, si realmente has entrado en esta nueva vida que Jesús enseña, entonces estás bien. No es un acto así como un rito, uh, pero sí es algo que sucede en el mero corazón y alma del ser humano. Bueno, espero que hayas entendido, espero que esto haya sido una bendición y espero dejarte algo en que pensar, reflexionar y meditar. Espero verte en el próximo estudio y hasta entonces que el Señor te bendiga, pero grandemente.